Hola, ¿cómo están? Soy Salvador Rodríguez y el día de hoy les voy a presentar la clase magistral del maestro eh, Catarino Escobar, quien pertenece a uno de mis grupos de difusión de la historia. El profesor Catarino Escobar es un ferviente historiador que siempre está tratando de divulgar nuestra querida historia. Eh, el profesor Catarino es el profesor Catarino Escobar Macías, es originario de Mazatlán, Chiapas, es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, también es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la misma universidad, es miembro de organismos dedicados a la investigación y difusión de la historia, como Asociación Otras Memorias de Argentina, la Crónica de Sinaloa y del Colegio de Historiadores de Sinaloa. Sus líneas de investigación son arqueología histórica, historia social, didáctica de la historia y licenciatura latinoamericana. Actualmente se desempeña como profesor de historia en educación básica en Culiacán, Sinaloa. La clase que nos va a dar el profesor Catarino es La independencia de la Nueva España y mitos y realidades. Se las recomiendo mucho y bueno, pues realmente es un gusto y un honor que el profesor Catarino nos dé esta charla que va a estar muy interesante. Así que, profesor Catarino, los micrófonos son suyos y bueno, eh, pues recuerden, la historia no es aburrida. Lo que es aburrida es la manera en cómo nos las cuentan. Así que nos vemos próximamente con otra charla muy interesante al respecto. Gracias. Se han construido diferentes narraciones sobre nuestras independencias. Em, Quiero empezar diciendo que eh, para empezar el primer mito decimos la independencia de México, pero México no existía, sino más bien lo que existía era el virreinato de la Nueva España, porque sabemos que estos procesos independentistas se dieron a lo largo de toda nuestra América Latina, pero no se puede hablar de la independencia de México porque México no existía. México va a ser un país que va a existir a partir de 1824. Entonces, por eso yo titulo La independencia de la Nueva España, que es un virreinato que va a surgir hacia 1521 y va a lograr su emancipación hacia 1821. Y que en torno a este virreinato, en torno a las independencias, se han tejido diferentes mitos y leyendas. Voy a empezar mm, hablando de ello y quiero decir que en 1700 Carlos II, este rey, muere y no tenía descendencia, por lo cual los Borbones toman el poder. Es decir, las independencias no se logran de un día a otro, sino que es un proceso que tarda muchos días, muchos años, incluso, por ejemplo, en la Nueva España empieza 15, 16 de septiembre de 1810 y va a terminar en 1821, también en septiembre. Ahora, hay que irnos haciendo esa pregunta si realmente somos independientes. El Reino de España tenía estos virreinatos, el virreinato de la Nueva España, que actualmente sería el sur de Estados Unidos, México, Centroamérica. También estaba el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Básicamente así de manera didáctica. Ahora ya si nos acercamos a lo que es la Nueva España, estaba dividida por comandancias, estaba hacia lo que hoy es el noroeste, las comandancias de las provincias internas, aquí propiamente México y la Capitanía General de Guatemala. Aquí tenemos otro mapa donde se ve la formación de lo que van a ser después, o más bien en la actualidad, los estados. Aquí tenemos Luisiana, Alta California, Nuevo México, Nueva Filipinas, que van a ser del norte de la Nueva España. Y cuando este estado se independiza y se anexa, o lo anexan más bien los yanquis, los Estados Unidos de América, ellos se van a quedar con la Alta California y nosotros los mexicanos con la Baja California. Y ellos van a tener en sus comunidades nombres de santos, por ejemplo, San Diego, San Antonio. Esa herencia del idioma español y de la religión católica, pues va a quedar presente, ¿no?, en los actuales Estados Unidos de Norteamérica.
Y este virreinato, la división política van a ser antecedentes de los actuales Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de nuestro país. Coloquialmente se le llama México. Ahora bien, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, 1770, 1780, se van a dividir en 12 intendencias. Van a ser en la intendencia de Alta California, de Arizpe, Durango. La número 5 es la intendencia de Arizpe. Y esas intendencias, la visión política va a ser antecedente de la visión política actual de nuestro país. ¿Por qué se hicieron las intendencias? Porque como les había dicho, hay un antecedente de que en 1700 muere este rey Habsburgo, lo sucede en el trono de los Borbones, y empieza a haber una serie de cambios políticos, administrativos, económicos, y uno de esos primeros cambios va a ser el cambio de nombre. Anteriormente eran provincias, ya a finales del siglo XVIII se le van a llamar intendencias. ¿Por qué se le cambió? Porque anteriormente del virreinato, digamos que salía una remesa, salían unos productos a España. Ahora, al crear 12 intendencias, van a salir 12 productos a España. Por eso fue la causa por la que se divide en esta forma. Ahora bien, en 1789 se da la Revolución Francesa, que tiene sus antecedentes en la Ilustración. La Ilustración, ¿qué ideas promovía? La igualdad, la fraternidad, la unión, la igualdad, pero eso claro que no le gustaba a las élites. Entendemos por élites aquellas personas que tenían el poder político, económico en la Nueva España. Es decir, la élite decía que ellos aceptaban la ilustración, pero en realidad eso era puro discurso, porque lo que realmente ellos querían era seguir manteniendo el control político, administrativo de las colonias. Es decir, España está allá en Europa, pero está ejerciendo su poder aquí en los virreinatos a través, en el caso de la Nueva España, a través del virrey. Y en el caso de lo que después va a ser Centroamérica, a través de los capitanes generales, porque ahí se llamaba Capitanía General de Guatemala. Ahora bien, estas ideas de la ilustración también van a influir de alguna manera en otros espacios de América, por ejemplo, en la independencia de las 13 colonias que se logra en 1776. También hay algunas ideas de la ilustración, estas ideas ahora sí que cruzaban el Océano Atlántico y llegaban a las Américas. Y uno de los primeros países que se va a independizar va a ser lo que se va a llamar Estados Unidos de América, que va a surgir como esas 13 colonias que se van a expandir hacia el poniente. Le van a comprar tierras a Rusia, a Francia, y finalmente le van a quitar más de la mitad del territorio a México. También ellos están de alguna manera influidos por la Revolución Francesa. Ahí se ve la Marianne, esta representación del pueblo que guía, perdón, de la libertad que guía al pueblo francés, que pasa de ser de súbditos a ciudadanos. Es decir, se supone que antes de la Revolución Francesa, antes de 1789, la población francesa van a ser esclavos, súbditos. Y ya con la Revolución Francesa va a haber un cambio y ya se puede hablar de que va a haber ciudadanos. Ahora bien, esta ciudadanía va a ser muy particular, ya que se supone que con la Revolución Francesa van a haber cambios. Revolución quiere decir cambio. Pero después de que sucede esta revolución en Francia, sucede que existe una monarquía. Es decir, en Francia se lucha para que haya libertad, pero se cae en una monarquía. Entonces, habría que preguntarse, ¿realmente hubo una revolución francesa? O sea, sí hubo un cambio, pero realmente ese cambio fue estructural. Como antecedentes también tenemos la independencia, como ya les había comentado, la independencia de las 13 colonias. También tenemos la independencia de Haití de 1804, y en la Nueva España se va a dar lo que se conoce como criollismo y guadalupanismo. En estos dos conceptos me voy a detener un poquito. El criollismo, los criollos eran los españoles nacidos en América y que eran relegados de los principales puestos por no ser españoles.
nacidos en España, sino en las Américas. Eran relegados. Los principales puestos los ocupaban los españoles peninsulares y ellos se sentían y eran relegados. También va a surgir un concepto que se llama guadalupanismo, porque se van a fincar sus esperanzas, su identidad con la Virgen de Guadalupe, que según la tradición católica se aparece hacia 1531 en el Cerro de Tepeyac. Y eso va a formar una identidad también dentro del criollismo. Es decir, los criollos por un lado se van a sentir que son los más americanos de los españoles, pero a la vez este sentimiento de que no son españoles, pero tampoco son indígenas ni son africanos, les va a formar una nueva identidad. Ahora, Napoleón Bonaparte, con el pretexto de invadir la Casa de Braganza en Portugal en 1808, pasa por España y se da el proceso que se llama invasión napoleónica en 1808. Y lo que ocurre va a ser de que quita al rey Fernando VII y se va a quedar el gobierno acéfalo, es decir, ya no va a haber un jefe, ya no va a estar el rey, porque Napoleón Bonaparte quita a Fernando VII y pone a su hermano José, apodado Pepe Botella. Bien, ahora, esta serie de eventos que ocurren, las independencias, no hay un rey en España, están los franceses en el poder español, va a crear que en las Américas, en los virreinatos, en las capitanías, haya conspiraciones, es decir, van a haber reuniones de personas que se van a juntar para ver cuál es el rumbo que se va a tomar, porque no estaba el rey y quienes gobernaban Napoleón, los Bonaparte no los van a querer. Entonces van a surgir conspiraciones en la Nueva España, como la de Querétaro, la de Valladolid, y eventualmente va a ser descubierta la conspiración donde participaba el cura Miguel Hidalgo con otros militares como Allende, José Ortiz de Domínguez, León Vicario, el corregidor de Querétaro. Lo descubren y él tiene que adelantar los proyectos de lucha en contra del gobierno francés, el usurpador. Y el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo da lo que llamamos en México el grito de Dolores. ¿Por qué se le llama así? Cuando decimos grito de Dolores, no es que haya gritado así porque le dolía algo, sino porque el pueblo donde se dio se llamaba Dolores. Entonces él entre las 4 y las 5 de la mañana llamó a la gente a misa y la gente empezó a ir y él convocó a que se levantaran en armas apoyando a Fernando VII en un primer momento. Entonces, cuando yo digo mitos, un primer mito sería que no es independencia de México, sino de la Nueva España. Otro mito sería de que no es propiamente un grito que se da para liberarse de los españoles, sino apoyando a Fernando VII, porque lo que gritaba el cura de Dolores era viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno. Es decir, digamos que él apoyaba a los españoles, apoyaba a Fernando VII. Después se va a ver que este apoyo a Fernando VII va a ser como una especie de teatro, porque realmente ellos van a buscar la emancipación, es decir, la independencia. Como Miguel Hidalgo era un sacerdote, la iglesia vio mal que él enarbolara este proceso de independencia o de lucha más bien. La primera etapa va a ser un proceso social, un proceso de lucha social en la cual va a haber muertos. En general, esta lucha por la emancipación va a ser una lucha de los novohispanos contra los novohispanos y dirigidos por las élites que van a estar en el poder, en este caso la élite española. Debido a que hubo muchas muertes, hubo rebeldía, al cura Miguel Hidalgo la iglesia lo excomulgó, pero nunca se llevó a cabo esta excomunión. Él empezó la lucha en septiembre de 1810 y luego es apresado, lo llevan a Chihuahua, en donde lo fusilan el 30 de julio de 1811, es decir, no duró ni un año esa lucha.
Entonces, otro mito en México es decir que Miguel Hidalgo logró la independencia de México, y eso no es así, porque si una independencia, un proceso dura 11 años y él no estuvo más que 11 meses, ¿cómo es posible de que él pueda enarbolar un proceso tan largo? Entonces, ese sería otro mito. El de la excomunión también se piensa que fue excomulgado y que, o sea, sí fue excomulgado, pero no se llevó a cabo este proceso de excomunión. Las autoridades eclesiásticas no lo efectuaron. Aquí está el documento donde se le da la excomunión, pero no se llevó a cabo como tal. Y la composición social de esta lucha es un proceso social en donde los novohispanos luchan contra los mismos novohispanos. Se compone de los diferentes grupos sociales que había en la Nueva España, que va a ser similar en el resto de América Latina. Por ejemplo, había gente venida de África, de Asia, europeos, que se casaron o se juntaron con los pueblos originarios, y van a salir los diferentes, la mezcla, ¿no? Por ejemplo, entre español e indígena, mestizo, y hay otras combinaciones como tente en el aire, no te entiendo, salta para atrás, mulato, sambo, morisco. Y ya está las representaciones, ¿no? Los imaginarios que se hacen, que nos hacemos los mexicanos, de que la independencia se dio en México en 1810 y que nada más hay que celebrar el grito, pero no fue así porque tuvo que pasar 11 años. Los ayuntamientos indígenas del Valle de México y de la ciudad de Tlaxcala se manifestaron contra el movimiento que había organizado Miguel Hidalgo, pronunciándose a favor de la monarquía. El cabildo indígena de la parcialidad de San Juan, integrado en ese momento por Dionisio Cano Moctezuma, Francisco Antonio Galicia y José Teodoro Mendoza, entre otros, expresaron su apoyo y lealtad a Fernando VII, como lo había hecho en un principio Miguel Hidalgo. Lo mismo hicieron la parcialidad de Santiago de Tlatelolco, el cabildo indígena de Nopalucan, Ocingo, el de Xochimilco y Chalco, expresó su repudio en los siguientes términos, cito: detestamos sus aborrecibles máximas y juramos todos morir antes que adoptarlas, refiriéndose a las proclamas de Miguel Hidalgo. Y el Ayuntamiento de Tlaxcala también se pronunció en contra de Napoleón y a favor de Fernando VII. En sí, todo este proceso fue en apoyo de Fernando VII, siempre se expresó, más adelante lo vamos a ver incluso que se escribió. Y la guerra por la independencia, este proceso fue realmente una guerra de guerrillas, es decir, una guerra en la cual eran los diferentes grupos los que van a estar luchando entre sí. Los grupos, por ejemplo, México es un país que tiene muchas regiones. Por ejemplo, en el sur de nuestro país hay mucha identidad indígena en el sur. Ahora bien, en el centro también y hacia el norte del país en la actualidad hay menos población indígena y hay mucha presencia de franceses que van a llegar a mediados del siglo XIX y de alemanes también al siglo XIX. Es decir, otro mito que existe es pensar que en México todos tenemos rasgos indígenas, como dijo recién el presidente de Argentina, donde comentó de que los mexicanos descendíamos directamente de los pueblos originarios, los de Brasil de la Amazonía, y, y que ellos bajaron de los barcos. Entonces no podemos generalizar, no podemos decir que todo México es indígena, porque hay diferentes grupos étnicos, hay gente que es muy rubia, hay gente que tenemos rasgos indígenas, hay afrodescendientes y todas estas mezclas. Igual como ocurre en todos los países hermanos, también en Argentina, por ejemplo, pues están los mapuches, hubo también ascendencia inca en la parte norte de Argentina, hay población que viene de Brasil, hay afrodescendientes argentinos, es decir, los países no somos monolíticos, tenemos diferentes regiones. Y en México al menos hay tres regiones, el sur,
el centro y el norte. Incluso el acento es diferente, el acento. Y también otro mito es pensar que la independencia fue igual en todo México. Y no es así. Por ejemplo, en la parte centro y del Bajío hubo lucha entre las diferentes guerrillas. Pero en lo que es la parte sur y norte de lo que en ese entonces era la Nueva España, no hubo tantos enfrentamientos. Es decir, pensamos pues que la independencia es homogénea y que fue un solo año y no son procesos. Por ejemplo, aquí presento yo las diferentes batallas que se dieron en 1812 y 14 y hasta la del 16. Bien, seguimos avanzando. Aquí también está otro mito, pensar que Miguel Hidalgo era un ancianito. em, no existe una foto tal cual de Miguel Hidalgo, pero sí existen representaciones y era más joven de lo que se presenta en las imágenes. Esta es una imagen de los primeros próceres, de los primeros que participaron en el movimiento independentista, como son Morelos, Hidalgo, Allende. También otro mito es de que Miguel Hidalgo enarboló este estandarte con la Virgen de Guadalupe. ¿Se acuerdan que al principio les había dicho acerca del, de este guadalupanismo en la población que hasta hoy día existe? Pues también se puede pensar que este concepto está muy arraigado y no es tan así, no está tan arraigado en todas las regiones. Por ejemplo, el norte del país es menos católico que el resto del país. También se puede decir que cuando Miguel Hidalgo empieza el proceso de lucha de la independencia, no enarbola precisamente este estandarte, sino más bien era un cuadro, ¿no? Era un cuadro que él, que él tenía. Y que también se puede pensar que es como una leyenda, que realmente no fue así, ¿no? Que son construcciones que se hacen eh, y que podemos nosotros tomar o no como una verdad. Finalmente la historia está hecha de puras construcciones, de muchos mitos, muchas leyendas. Ahora bien, lo que sí es cierto es que la Virgen de Guadalupe fue una pieza muy importante en los ejércitos, y no solamente la tuvo Miguel Hidalgo, sino que también la Virgen va a estar presente en otros procesos independentistas. Ahora bien, la independencia se da en las diferentes regiones en lo que era la Nueva España, de lo que hoy es México. Por ejemplo, aquí tengo el estandarte que utilizó José María González de Hermosillo, un estado en el noroeste que se llama Sinaloa, y que lo utilizó en las batallas del Rosario y San Ignacio en 1810 y 1811. Aquí vemos la imagen de la Virgen, es decir, la imagen que utilizó Miguel Hidalgo. Si de manera similar lo utiliza José María González de Hermosillo en el norte de lo que era el virreinato. Ahora bien, Fray Servando Teresa de Mier, él dice lo siguiente: Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, conocido por los indios como Quetzalcóatl y apóstol de este reino. Es decir, dentro de los mismos novohispanos había quienes decían que la Virgen de Guadalupe no se había aparecido, sino que era una construcción y que representaba a veces a una deidad que se había adorado en tiempos prehispánicos. Otro mito: ¿por qué festejamos el grito de independencia la noche del 15 de septiembre y no la madrugada del 16, como en realidad sucedió? Hay un mito que afirma que fue porque el presidente Porfirio Díaz celebraba su cumpleaños y por eso cambió la fecha de un día para otro. Lo que pasa, lo que pasó fue que desde Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente de México, la celebración del grito de independencia se ha realizado y no fue meramente un capricho de Porfirio Díaz, sino que fue un mito que se construyó. Y afirmar ello, pues, de que por este presidente que gobernó México entre 1877 hasta 1911, por ser su cumpleaños, se pasó de un día para otro la celebración del grito, ¿no? Y que todo lo reducimos al 15 de septiembre, como que si ese día
ya los mexicanos fuimos independientes y ya no pasó más nada después. También hay otro mito que se piensa que nada más Miguel Hidalgo participó en la independencia y que él es el padre de la patria, cuando sabemos que hubo 4 etapas. Otra estuvo dirigida por José María Morelos, que fue un sacerdote, también sacerdote. Luego otra etapa la dirigió López Rayón y finalmente la última etapa la va a dirigir Agustín de Iturbide. Es decir, se le da en México el título de padre de la patria a Miguel Hidalgo cuando él nada más luchó 11 meses y el proceso duró 11 años. O sea, ¿cómo puede ser padre de la patria alguien que lucha tan poco tiempo? Bueno, dicen otros que porque pues, él inició, pero vamos a ver más adelante que hay un documento que también se firma en donde se menciona a otro, digamos, prócer, ¿no? Aquí también es otro mito del Pípila, de que fue esta persona que se puso una losa, era un minero que se puso una losa y con una antorcha fue a quemar la puerta para que los insurgentes entraran y masacraran a los españoles peninsulares. Pero también es un mito porque no existió tal persona, sino que es un imaginario. Es decir, este personaje del Pípila representa a los mineros que lucharon en contra de los peninsulares. Y también está entonces en la misma lógica el niño artillero. Este niño artillero tampoco existió, pero representa a todos esos niños que lucharon en el proceso de independencia. Ahora, ya para ir finalizando, hacer las conclusiones respecto a la independencia de la Nueva España, voy a decir que fue una independencia negociada por la élite. Nada más se cambió de dueño. En un principio, la Nueva España entre 1531 y 1831 dependía de España, pero después de 1821 va a depender primeramente del Imperio de Iturbide y después va a caer bajo la influencia de los Estados Unidos de América, pero porque nada más se cambió de dueño. Es decir, en México no hubo una independencia y si hubo una independencia, esta independencia fue conservadora. Esta independencia fue como de una obra de teatro impulsada por la iglesia y por la élite capitalina, no por toda la élite, porque élite entendemos como esas personas que eran poderosas en el norte, en el centro y en el sur del país, sino nada más por la élite del centro del país. Em, por ejemplo, vamos a detenernos un poquito en una región. El 21 de febrero de 1821, entre el 21 y el 24 se firma el Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, en la cual se estipulaba que, bueno, ahorita les voy a hablar sobre algunos puntos, serán 23, voy a hacer énfasis en 4, que básicamente lo que pedía era poner un emperador en la Nueva España recién independiente. Y ese emperador vamos a ver que va a ser Agustín de Iturbide, que no va a ser indígena, ni va a ser afrodescendiente, sino va a ser criollo. Es decir, la independencia la hicieron la élite y al final, cuando se logra la independencia, los que van a quedar en el poder van a ser los criollos, la élite. Una independencia conservadora. Fue como cambiar para que nada cambiara. Es como un aforismo, ¿no? Ahora bien, hay otro mito. Se piensa que la independencia empezó en México y que luego se regó a Centroamérica. Pues no es así. La independencia empezó en Chiapas. Empezó el 28 de agosto cuando la firma Fray Matías de Córdoba y Ordóñez en Comitán. Después se firmó el 13 de septiembre en Ciudad Real y el 4 de septiembre en Tuxtla o Gutiérrez. Y después, el 15 de septiembre de ese mismo año, de 1821, se firma en Guatemala. ¿Por qué la independencia empieza en Chiapas? Para empezar, Chiapas pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, no pertenecía al Virreinato de la Nueva España. Entonces, la independencia, si la Nueva España se independiza, no empieza en lo que es la Ciudad de México, sino que empieza en Chiapas. Pero Chiapas no es de la Nueva España o México, sino que es de Guatemala, de la Capitanía General. ¿Por qué empieza aquí o por qué empieza en Chiapas? Debido a que las élites, digamos que ellos veían que siempre la élite capitalina, ellos ganaban los espacios y luego venían sus acuerdos. Entonces ellos buscaron primero ellos firmar la independencia, antes que lo hiciera la élite en Guatemala y la élite en México. Entonces ellos primero firman y prácticamente le dicen a los guatemaltecos que, pues, que qué van a hacer ellos.
Hay un proceso un poco parecido en El Salvador, en donde ellos buscaban también hacer su propia independencia, pero en este caso son los chiapanecos los que van a ganar, si se puede decir así. Y finalmente, el 28 de septiembre se firma la independencia de la América Septentrional, que va a ser la Nueva España, o más precisamente lo que va a después ser México. Aquí están los puntos de los que les hablaba del Plan de Iguala. El primer punto dice: la religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna. Era el primer principio del Plan de Iguala, es decir, conservador, no liberal. 2. O artículo 4. Fernando VII y en su caso los de su dinastía serán los emperadores. Es decir, ellos buscaban que lo siguiera gobernando Fernando VII. Octavo, si Fernando VII no se resolviera a venir a México, va a gobernar una regencia. ¿Sí? Y el artículo 14, el clero secular y regular conservará sus fueros. Si se dan cuenta, el plan de Iguala es conservador. El plan de Iguala busca que nada cambie, que no haya independencia. Caso similar ocurre con Centroamérica, en Guatemala. Cito: siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español, que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital, recibidos por el último correo diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia y excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad. Es decir, empieza la independencia en Chiapas, luego se traslada a Guatemala. Plan Pacífico, en el artículo primero, dice: elegimos desde ahora de nuestra plena voluntad y general consentimiento al señor don Gavino Gainza, nuestro actual interino jefe. Es decir, Gavino Gainza era el capitán general. Ahora, tras la independencia de Guatemala, va a seguir siendo él el que decida las riendas políticas económicas de Guatemala. Y en el acta del 15 de septiembre dice algo similar. En el artículo 8 dice que el señor jefe político, brigadier don Gavino Gainza, continúe con el gobierno superior político y militar. Es decir, no hay independencia tampoco en Guatemala. Quieren que los mismos gobernantes de antes sigan gobernando. Y finalmente, otro mito es el abrazo de Acantempa. Nunca se dio. Este abrazo nada más simboliza el contacto epistolar por cartas que se dan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Ellos bajo el plan de las tres garantías: religión, independencia, unión. Y el Acta de Independencia de México va a decir también algo similar a lo que les venía diciendo. Cito: la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en la que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración, elogio, amor y gloria de su patria, es decir, Iturbide, principió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Si se dan cuenta, ahí ensalza la figura de Iturbide, y él va a ser el emperador. Es decir, otro mito es pensar que México, tras su independencia, va a ser una república libre, liberal. No, va a ser una monarquía, es decir, va a ser conservadora. Claro, va a ser un imperio, digamos que un tipo de monarquía constitucional, pero finalmente un imperio, ¿no? Iturbide pide que México no se llame México, sino México, como antiguamente le decían los aztecas, y que el águila parada sobre el nopal esté devorando a una serpiente, pero en los glifos primarios es el símbolo del agua, el atl, pero ellos le dieron la connotación del cristianismo. Ahora bien, sobre las otras independencias, el 25 de mayo de 1810 se da un golpe a Cisneros en Argentina. También aquí la élite toma el poder y busca esa independencia porque tenía cuestiones y antecedentes económicos. Primero buscan ellos seguir en el poder, la élite, y romper con España por la cuestión económica, pero no porque quisieran ellos que los indígenas tomaran el poder, claro que no. Aquí está otro mito, los abrazos, como vimos el abrazo de Acatempan, aquí tenemos el abrazo de Maipú, el 5 de abril de 1818, no quiero decir que no haya ocurrido, sino que son símbolos, está también el abrazo de Yatasto, entre San Martín y Belgrano, el primero fue en el 18, este va a ser en el 14, 4 años antes, pero también los abrazos simbolizan esa unión entre los próceres por las independencias. Muchas cosas de las que pensamos
no son así. Primera, lucha por el poder. Eso fue lo que motivó las independencias. Dos, control de mercados. Tres, no depender de España, pero por la cuestión económica. México siguió viviendo en la barbarie, los indígenas siguieron sufriendo, se les siguió esclavizando, y ya no por los españoles, sino por los mismos mexicanos y por los yanquis. Actualmente tenemos un muro muy grande que nos separa de Estados Unidos y que no dejan pasar, pero ellos sí pueden entrar y ya entran armas, pasa droga, entran armas a México, pero los mexicanos no pueden pasar, ¿no? Entonces, realmente hay independencia, realmente se logró. Los indígenas siguen en la pobreza. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levantó el 1 de enero de 1994, busca también autonomía en sus territorios, busca que se les reconozca, y pues se pone en duda esto, ¿no? De que si realmente hubo esa independencia. Finalmente quiero decir que la identidad sirve para saber quiénes somos, dónde estamos, y que la identidad o las identidades se forman a través de los mitos, leyendas, tradiciones, usos y costumbres, y que la verdadera independencia va a venir cuando tengamos soberanía alimentaria, cuando tengamos soberanía industrial, cuando haya soberanía financiera, tecnológica. Allí va a empezar la independencia, porque muchas veces dicen, México grita un día para estar callado el resto del año, los 364 días del año. Aquí yo pongo una imagen de cuando entrevisté a un personaje perdón, a un señor que se llama José Ortiz, que hace esta representación del cura Miguel Hidalgo. Eh, Está en YouTube, la pueden buscar. Aparece así, Catarina Escobar con Miguel Hidalgo, Pepe Ortiz. Y yo terminaría con eso, decir de que si bien es cierto que no tenemos una independencia como tal, que no se logró una independencia total, vaya, pues se hicieron esfuerzos ahora ya no para depender de España, sino que de las élites aquí en México, y esas élites estaban formadas por muchos masones, formada por políticos estadounidenses que hasta la fecha siguen controlando la política de nuestro país. Finalmente, para terminar, quiero mostrar un mapa así de manera muy didáctica de los años del proceso de independencia de los diferentes países. México, 1810, 1821. También tenemos aquí Paraguay, Chile y otros espacios. Eso sería de mi parte. Agradezco la atención prestada a la misma y quedo de ustedes. Muchas gracias y felicito a los jóvenes que están conectados, porque ustedes son el presente, el futuro, y ánimo. La historia sirve para que conozcamos quiénes somos y podamos ser felices nosotros mismos y los que estén alrededor. Muchas gracias.